Buenos días a todos, tengan ustedes. Primero que nada, agradecerle la amable invitación del doctor Ruiz de Chávez y la amabilidad de la maestra Aida Cos. Para mí es un privilegio estar ante este auditorio y en este evento en el que estamos conmemorando algo tan importante como los 500 años de la desaparición de un gran genio. Yo les quiero comentar que tengo 25 años, los últimos 25 años de mi vida me he dedicado a la investigación en el área de biomecánica en el Instituto Nacional de Rehabilitación que está aquí cruzando el periférico. Entonces para mí siempre es importante recordar a los padres fundadores de esta área, que por supuesto no les tengo que decir que a mí me apasiona, y uno de ellos, uno de los más importantes es Leonardo. En esta plática yo voy a tratar de conectar varias cosas. Voy a conectar primero el trabajo de Leonardo, en particular en las partes de la anatomía y cómo se derivó hacia la biomecánica. Y después cómo estos conceptos fundamentales de la biomecánica se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, claro, a pasos rápidos, para hasta llegar a nuestros días. Y después ligarlo con el quehacer que hacemos en el instituto, las líneas de investigación que hacemos, y vamos a cerrar con una parte donde nos hemos obligado a trabajar en conjunto médicos e ingenieros. Bueno, para hablar de la obra de Leonardo, en este caso sí me es muy útil recordar también su vida, porque los eventos de su vida fueron marcando su quehacer, como ocurre siempre. Nació en 1442 en una villa muy cercana a la ciudad de Vinci, en las proximidades de Florencia. Cuando tenía aproximadamente 20 años ya se le reconoce como que él era un pintor, que empezaba a trabajar este arte. Para 1483 cambió su residencia a Milán, y ahí es donde se empezó a interesar por la ingeniería y la arquitectura, y profundizó más en la técnica de la pintura. Este interés que tenía él porque sus obras fueran fieles a la naturaleza, como ya lo habían comentado, lo llevó a investigar sobre la óptica, la geología, la botánica, la hidráulica y sobre todo por el cuerpo humano, por la anatomía. Sin embargo, para que él pudiera trabajar esto, tenía que hacer disecciones en cuerpos humanos. Contrariamente a lo que muchos piensan, no estaban prohibidos en esa época, pero había restricciones. No a cualquier persona se le permitía que hiciera estas disecciones. Tenía que tener un cierto prestigio, una cierta trayectoria. Y Leonardo en esa época era considerado como un artesano, tenía como ese estatus. Todavía no era reconocido como el gran artista, el gran científico, el gran ingeniero que lograría años después. Sin embargo, bueno, sus primeros estudios anatómicos son de finales de la década de 1480, donde empezó a interesarse mucho por el proceso de la gestación intrauterina, el parto y la alimentación, la lactancia materno-infantil. Después describió cómo fue creciendo ese bebé, y también se preocupó mucho por las proporciones de hombres y mujeres y su desarrollo, lo que incluía también el color de la piel y la fisonomía, como ya también lo había mencionado la agregada cultural de la Embajada de Italia. Todo esto porque él no solamente, estaba interesado en el arte, pero también en la ciencia, también en la ingeniería, y todo se retroalimentaba en él. Lo de las disecciones limitadas ya lo había comentado. A finales de esta década de 1480 tuvo la oportunidad de hacer la disección de un miembro pélvico humano. Sobre todo describió la parte del muslo, las estructuras anatómicas musculares y también nervios, músculos. Él comenta: he retirado el músculo que él llamó AN, que era el sartorio, que es la mitad
que es la mitad de un brazo de largo, aproximadamente 30 centímetros, y he descubierto RT, el recto femoral. Entonces él se interesaba por la anatomía y también por la biomecánica, cómo es que utilizábamos todo estas estructuras para lograr el movimiento y hacer muchas actividades. Posteriormente, en 1489, tuvo la oportunidad de diseccionar un cráneo humano y se interesó mucho por las formas externas, internas y una vez más por las proporciones. Anota la cavidad de la cuenca del ojo y la cavidad en el hueso que soporta a la mejilla y la de la nariz y la boca son de igual profundidad. Entonces aquí vamos a ver muy reiteradamente su interés por las proporciones. Posteriormente, fuerzas francesas invaden Milán, derrocan al soberano de esos tiempos y Leonardo regresa a Florencia. Cuando regresa a Florencia ya es considerado uno de los grandes artistas florentinos de su época, ya tiene ese estatus y también tiene el estatus de que ya es un anatomista y ya es un científico. Eso lo logró pues con el trabajo previo. Sin embargo, bueno, algunas cosas que le ocurrieron. En 1503 recibe la comisión para pintar el mural de la batalla de Anghiari, que desafortunadamente está perdido esta obra, y era una batalla donde estaban involucrados hombres y caballos. Por tal motivo se interesó muchísimo en la anatomía humana y de la de los caballos, de los equinos. Hacia 1507-1508 realiza la autopsia de un anciano y describe con maestría, por primera vez en la historia, la oclusión vascular coronaria y la aterosclerosis. Esto es remarcable, cómo lo logró hacer con el anciano, con el cual tuvo oportunidad de hablar con él poco antes de su muerte y lo pudo diseccionar pocas horas después de que esto ocurriera. Aquí ya empieza a ganar experiencia en la disección de cuerpos humanos, ya tiene acceso a cuerpos humanos. Para esta época más o menos habla de que ya había diseccionado 10 cadáveres y a lo largo de su vida se cree que pudo diseccionar 30 cadáveres humanos. Posteriormente regresa a Milán en 1508 y ahí pasan 5 años, y es en esta época y en particular en el invierno de 1510 a 1511 en que él se enfoca a desarrollar lo que se conoce como el manuscrito anatómico A. Este manuscrito anatómico A contiene 18 hojas de doble cara, más de 240 dibujos y más de 13,000 palabras. Ya saben, con el modo de escribir de Leonardo, que era zurdo, que escribía de derecha a izquierda, al revés, y que para leerlo había que utilizar un espejo. En este manuscrito anatómico se enfoca en el estudio de los huesos y de los músculos. Ilustró con detalle cada hueso del cuerpo, excepto el cráneo y muchos de los principales grupos musculares. Los nervios y los vasos sanguíneos también los trata de manera ocasional. El mayor interés que tenía Leonardo en cuanto a la anatomía tenía que ver con la mecánica del cuerpo. Por eso es considerado el primer gran biomecánico. Más que consideraciones bioquímicas o espirituales. Recuerden ustedes que en esa época la religión y la medicina estaban muy ligadas. Y él, digamos que lo separó, la parte espiritual, y se enfocó, fue un científico muy racional. Él habla de que disponer los elementos de la mecánica con su práctica antecede a la demostración del movimiento y la fuerza del hombre y otros animales. Vean ustedes cómo él relaciona todo lo que es la biomecánica del sistema músculo-esquelético. Estos son algunos de los cuadernos, bueno, de la parte de algunas de las hojas de los cuadernos. Este es el original, donde él estudia la anatomía de los huesos y los músculos del brazo. A lo mejor no se alcanzará a ver,
pero ahí hay una traducción que hicieron al inglés de lo que él decía. Noten ustedes cómo para él presentar una estructura anatómica presenta al menos 4 vistas, lo va girando. También tiene la inteligencia para separar las estructuras sin que pierdan su orden, para que sea más claro verlas. Hablando ya de biomecánica, en estas imágenes él entendió el papel que tenían las curvaturas de los huesos para aumentar los brazos de palanca y mejorar la efectividad de las contracciones musculares para el movimiento. También entendió cómo eran los mecanismos para la pronosupinación del miembro superior, las inserciones músculo-tendinosas, además de otros detalles muy interesantes. En los huesos en otro de sus folios, en otra de sus hojas, la segunda del reverso, muestra los huesos y los músculos del hombro. Y aquí vemos cómo aprovecha su capacidad como arquitecto e ingeniero y muestra las piezas anatómicas separadas para que se pueda entender después cómo se ensamblan. Esto que la ingeniería le llaman dibujos por explosión, donde para poner un ensamble, un motor, una pieza compleja, ponemos todas las piezas separadas y líneas de acción de cómo se integran. Esto lo usaba también Leonardo, además, claro, de entender la biomecánica compleja del hombro, el manguito rotador y demás detalles. Y la descripción que hace, esta es la última parte que voy a mostrar de estos manuscrito anatómico, de la columna vertebral, las curvaturas que tenía la columna vertebral. Él las describe los diferentes segmentos, todas las partes anatómicas de las vértebras, las apófisis, todas las articulares, espinosas y demás, transversas, todas estas estructuras, el disco intervertebral y también los nervios y cómo van saliendo. Una vez que ya hablé de esta parte de Leonardo y de cómo fue que empezó a impulsar este campo, iré recorriendo a lo largo de la historia cómo otros pensadores pudieron continuar con esto hasta llegar a conceptos muy importantes para la biomecánica actual y cómo lo trabajamos nosotros ya en el siglo XXI. Unos años después, Galileo Galilei estudió los huesos de diferentes personas que en vida habían tenido actividades, algunas más demandantes desde el punto de vista físico y algunos otros más sedentarios, y notó cómo las dimensiones y la densidad, o sea el peso de los huesos era distinta. Julius Wolf, años después, hizo la observación crítica que el hueso vivo se adapta a las alteraciones en las cargas que recibe mediante un cambio en su estructura de acuerdo a leyes matemáticas. Todo iba tan bien hasta que se le ocurrió decir que leyes matemáticas. ¿Por qué lo dijo así? Pues porque él se basó en el trabajo de un anatomista, Meyer, y el trabajo de un ingeniero, Kuhlmann. Kuhlmann desarrolló un método para calcular las trayectorias de esfuerzo en vigas curvas, que es lo que ustedes ven a su derecha. Las trayectorias de esfuerzo hay una carga, cómo se le distribuye las tensiones internas, cómo caminan dentro del cuerpo. Y el anatomista Meyer describió la estructura trabecular del hueso y encontró una similitud. Entonces dijo, bueno, eso supongo yo, que como el ingeniero utilizó matemáticas para hacer estas trayectorias, pues entonces el hueso también, y entonces el hueso se adaptaba siguiendo leyes matemáticas. Miren que me gustan las matemáticas, pero no les doy ese valor. Por esa época, otro investigador alemán, Wilhelm Roux, dijo que sí existía este sistema de adaptación que describía perfectamente bien Wolf, pero que ese proceso no seguía leyes matemáticas, sino que estaba regulado por células y estaban influenciadas por un estado local de esfuerzos. O sea, hay células que pueden
medir el estímulo mecánico, se cree que son los osteocitos, y que estas células, si el estímulo mecánico aumenta, mandan una señal para que se cree hueso nuevo, y si este estímulo disminuye, la señal es para que se reabsorba. Hay células encargadas, osteoblastos y osteoclastos, que hacen esto. De manera tal que si el estímulo mecánico aumenta, hay formación de hueso, y si el estímulo mecánico disminuye, hay resorción. Esto nos lleva a lo que Galileo había notado previamente, a corroborarlo. Estas dos partes, lo que decía Wolf y lo que decía Rooks, constituyen lo que es la teoría de la remodelación ósea, como se conoce actualmente, y esa teoría de la remodelación ósea es la clave para relacionar la ingeniería, la mecánica con la medicina, con la biología. Ese es el puente de unión que nos permite a los que hacemos esto poder usar cosas de ingeniería para estimar esfuerzos y después tratar de predecir cuál va a ser el resultado en los huesos del paciente. A finales del siglo pasado, principios de Rick Huiskes, que desafortunadamente ya falleció, uno de los grandes biomecánicos, dijo que el objetivo de la ciencia ortopédica es crear el medio ambiente biológico y mecánico en los tejidos musculoesqueléticos que les permita repararse, adaptarse y mantenerse a sí mismos. Esto es, la labor de los médicos, lo que busca, digamos que el médico per se no repara el organismo se repara a sí mismo. El médico lo que busca es crear ese medio ambiente mecánico y biológico, a la vez que permita que el cuerpo repare las estructuras. Aquí tenemos un ejemplo de una no unión en una fractura de una tibia que fue tratada con un clavo. Verán ustedes que al mismo tiempo tienen que tener factores mecánicos que le permitan la reparación, como es la estabilidad, propiciar micromovimientos axiales, limitar los cortantes, la correcta alineación. Pero también hay factores biológicos, el aporte sanguíneo adecuado, la ausencia de infecciones, la integridad neurológica. Todos estos factores deben de estar de la mano para que se pueda el cuerpo reparar a sí mismo. También el doctor Huiskes nos regaló esta imagen donde pone los diferentes métodos para estudiar la biomecánica y el compromiso que hay entre la cercanía con la realidad y el control del experimento que tenemos. Y tenemos primero los estudios clínicos, que son prácticamente la realidad con pacientes humanos, pero que hay muy poco control del experimento. También está el experimento con animales que son in vivo, que empezamos a tener más control del experimento, pero nos empezamos a alejar de la realidad, porque lo que funciona en rata no siempre funciona en humanos. Los experimentos de laboratorio que son in vitro, y los métodos que son numéricos, elemento finito. Les voy a presentar ejemplos, sobre todo de los dos últimos. Miren ustedes, bueno, nosotros en el laboratorio, esto ya estamos hablando de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, hacemos muchos ensayos donde tenemos huesos intactos o implantes que son sometidos a carga, y algunos de ellos, estos implantes además, tenemos medidores puntuales electrónicos que son strain gauges o cargas extensométricas para que nos den información puntual más fina. Ahora, los modelos de elementos finitos, en los modelos de elementos finitos lo que hacemos es que virtualmente recreamos la anatomía, las propiedades mecánicas y las cargas a las que están sometidos los huesos, los implantes, y entonces podemos predecir los esfuerzos que nos va a dar como resultado. Y si los comparamos con un hueso intacto, nos dirá qué tan bueno o qué tan mala es una solución. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es una prótesis tumoral para tercio proximal de fémur, como la estudiamos. Esta es una que es mucho más común, que son tumores de rodilla y un espaciador, y cómo se abarca la tibia y el fémur. Esta es una prótesis también tumoral para hombro, en la cual primero teníamos un modelo, el que está en medio, donde ustedes pueden ver que pues no se puede considerar la dislocación, y en un modelo más reciente, que es del año pasado, donde ya tenemos esos resortes que simulan a los músculos, y tenemos la dislocación, se puede medir la dislocación que puede haber. También hay implantes para
bueno, de trauma, como es esta que llaman DHS, Dynamic Hip Screw, que es una placa tornillo para fracturas de cadera, y un clavo supracondilio. Y bueno, un marco de extracción dinámica que es factible de usarse en la columna, y una de las líneas más recientes que es en ortodoncia, en este caso sobre la intrusión, o sea, cómo bajar los dientes. Y aquí, ya para finalizar mi plática, que ya vamos de salida, vamos a hablar de la planificación quirúrgica asistida. Quise terminar con esto porque aquí fue donde ya nos salimos de la zona de confort y nos obligamos a trabajar, ingenieros y médicos, de una manera mucho más cercana, con una mayor cercanía. Miren ustedes, esto se auxilia mucho de las impresiones en 3D. Las impresiones en 3D, que le llaman manufactura aditiva, van haciendo capa por capa, van creando un modelo tridimensional, y es lo contrario de la manufactura tradicional, que por lo general tenemos una materia prima y la vamos desgastando. Y aquí les voy a presentar 3 casos. El primero es el de la displasia del desarrollo de la cadera inveterada. Cuando se presenta esta enfermedad, no se forma bien el acetábulo, y si no es identificado en etapas tempranas, el fémur sigue creciendo y queda fuera de su lugar, está por allá arriba, y entonces la situación se vuelve muy compleja. Para corregirlo hay una técnica quirúrgica que involucra varios pasos, como es cortar el fémur, acortarlo y hacer un corte en el ala del ilion y bajar una parte del ilion y poner una cuña que por lo general se usa del mismo hueso que se le cortó al pacientito. Esta técnica, además de que es técnicamente muy demandante, tiene el problema que si la corrección es muy grande, se baja mucho el techo acetabular, va a presionar mucho la cabeza del fémur y puede causar necrosis avascular. Si es muy laxa, se puede volver a dislocar. Entonces esto se modela con elementos finitos. Posteriormente, ya el mejor resultado se imprime en 3D, los cirujanos lo tienen ahí cuando están en el momento de la cirugía y les están ayudando de la impresión en 3D para hacer esto. El segundo caso es una neoplasia benigna de húmero. Estos casos que les estoy hablando, sobre todo estos 2 últimos, ocurrieron hace semanas, o sea, estoy hablando de que fueron operados hace menos de 2 meses, es muy reciente, por lo tanto no tenemos todavía muchos datos de la evolución del paciente. Noten ustedes la deformidad evidente de este paciente en el húmero, y aquí en radiografía se nota muchísimo más cómo es comparado con su húmero contralateral sano. Bueno, lo que hacemos es la segmentación a través de un estudio de tomografía, tenemos la geometría, lo imprimimos en 3D el hueso y posteriormente empezamos a trabajar. Esto se tiene que hacer junto con el cirujano, el ingeniero, el cirujano, hombro con hombro, trabajando en esto, cómo creamos estos cortes de manera virtual hasta que logramos volver a alinear el húmero. Y una vez que hicimos esto, teníamos miedo de que no soportara la inserción del clavo y tampoco sabíamos de qué diámetro de clavo utilizar. 8, 9, 10 milímetros eran las opciones. Una vez que se hizo este modelado en elementos finitos, se decidió que el clavo de 10 milímetros era la mejor opción. Esto es durante la cirugía, y finalmente vean cómo ya quedó la cirugía, bueno, el húmero reducido y fijado con un clavo intramedular. Este es el tercer y último caso, donde tenemos una fractura diaficiaria de fémur y una deformidad muy evidente, la podrán notar ustedes en la imagen de la izquierda, podrán notar ustedes la deformidad. Aparte de eso, tenía fusionada la cadera, muy limitada la flexión de la rodilla y fracturado el hueso, este paciente. Aquí vemos ya, después de la reconstrucción en 3D del modelo, el cirujano fue a nuestro laboratorio y operó el fémur de plástico o de polímero. Lo estuvo operando ahí y venturosamente las dificultades que encontró en operar el fémur de plástico las encontró al operar al paciente, y le ayudó muchísimo a anticiparse a los eventos que le iban a ocurrir. Esto también los modelamos en elementos finitos. Aquí
La diferencia era entre si el clavo debía ser de 340 o de 380 milímetros, y aunque los esfuerzos, los que ven allá abajo, eran más altos en el de 380, se decidió por el de 380 porque permitía restituir la longitud mejor de la extremidad que el clavo más corto, y esos esfuerzos no ponen en riesgo al hueso. También se modeló todo ya con el clavo de 380 milímetros en elementos finitos para también verificar hasta qué punto podíamos anticipar que esto fuera seguro. Olvidaba decir, también se imprimió una guía quirúrgica. Esta guía quirúrgica fue usada durante la cirugía y les permitía hacer el corte tal como se había hecho en la planeación. Perdón, me fui muy rápido. Y ahí ven ustedes la radiografía de cómo quedó finalmente el paciente. El cirujano está tan satisfecho que ya nos fue a llevar otro caso. Así, pero inmediatamente que ya le urge. A manera de conclusión de la parte esta de la planeación quirúrgica asistida, les diré que, bueno, se realiza por modelos virtuales, modelos de elementos finitos e impresiones 3D, lo que permite abordar reconstrucciones complejas, las cuales se pueden evaluar biomecánicamente y es posible imprimirlas en 3D para que sirvan como guía durante la cirugía. También que el trabajo conjunto de cirujanos e ingenieros aporta soluciones innovadoras para afrontar casos muy complejos. Y como última reflexión, nada más decir que Leonardo era no solo era un gran científico, sino también que era un gran artista y un gran ingeniero. Y todo eso aportaba y lo hacía hacer cada vez mejor. O sea, digamos que cuando hacía sus descripciones anatómicas, su gran capacidad que tenía para hacer estos dibujos y para entender la mecánica y para entender todos estos procesos, lo hacía más grande. Y la reflexión también es que cuando nosotros trabajamos en la planeación quirúrgica, a los ingenieros nos obliga a pensar como médicos y a los médicos a pensar como ingenieros. Muchas gracias.